te recuerdo, patria querida. Y en tu homenaje cantando, siempre cantando voy. Soy yo tu hijo que no te olvida y que te añora. Allá mi tierra que todos llaman el Paraguay. Conozco muchos países extraños en mis andanzas, pero no tienen lo que tú tienes, mi gran nación. a esos lagos, ríos y selvas que yo les canto, y a tus mujeres de ojazos negros que saben amar. Tus melodías, mensajes son de lo más bello que tienes tú. Fiel mensajero tuyo seré, canciones llevo a repartir. Así en la vida yo soy feliz, corazón tengo para cantar. Cantando siempre, cantando voy, en tu homenaje mi Paraguay. Yo vivo ambulando el mundo con alegría, llevando siempre como bandera mi tricolor, el rojo, blanco y azul del cielo, color sublime. Buenos días para todos. Muchas felicidades a los martinenses. Muchas felicidades, señor Intendente, por los 102 años de vida institucional. Y todos nosotros por nuestra fiesta patronal Sagrado Corazón de Jesús. Este día tenemos el privilegio de contar con el señor Arnaldo Martínez, su comitiva, tataranieto de Coronel Francisco Martínez. Entonces, nosotros queremos conocer un poquito de historia, su historia, cómo fue todo eso. Para eso él en este momento está con nosotros para contarnos. Además de la pombrata. Entonces, vamos a recibir al señor Arnaldo, entonces, con un fuerte aplauso. Bueno, muy buenos días. Un gusto muy grande estar en esta localidad que lleva el nombre de nuestro querido tatarabuelo, una persona que, si bien conocida por su paso por la historia, en especial durante la Guerra Grande, la historia nos ha sido muy receptiva con él. Como hablábamos con el padre Vázquez hace un rato, muchas veces las cuestiones históricas tienen mucha incidencia política. Entonces, hemos leído en más de una oportunidad que la historia la escriben los vencedores, porque quienes han perdido no tienen oportunidad de decir sus verdades. Yo no quiero hablar de perdedores ni de ganadores, pero nos llama muchísimo la atención como personas de una valentía tan grande como la del coronel Francisco Martínez no ha tenido el apoyo de la historia, al punto que seguimos nosotros descubriendo parte de su historia, básicamente a través de, no solamente por ser pariente, ¿verdad?, sino gente que cultiva el conocimiento histórico y que entre nosotros siempre nos estamos pasando datos. Mira lo que descubrí, mira lo que conseguí. Entonces, yo lo que quiero en ese sentido es traerles, acercarles un poquitito a ustedes cómo está hoy el conocimiento de quién es el coronel Francisco Martínez después de tanto tiempo del desarrollo histórico, ¿verdad? Una de las primeras inquietudes que me demostró el padre Vázquez cuando se puso en contacto conmigo, también él tenía conocimiento que aparentemente esa foto que está ahí no es del mariscal, perdón, del coronel Francisco Martínez. Esa es una foto que yo traigo un ejemplar para dejar acá como testimonio
de nuestra presencia. Es una foto que toda la vida estuvo en la casa de nuestros abuelos en Villarrica. Jamás pensamos que no podía ser la foto de él. Sin embargo, de pronto se puso en duda. Entonces, yo consulté con especialistas, un especialista en fotos antiguas, uruguayo. Le pregunté, ¿quién es este señor? Y él me confirmó que esta foto que él tenía es el coronel Martínez, que esta es una foto de una copia que yo tengo en mi casa, junto con su hijo, y algún día voy a estar viendo él. Ahora cuando me muera, a ver si dejo algún recuerdo, a lo mejor mi hijo me van a poner ahí, ¿verdad? Pero son fotos que estuvieron toda la vida en la casa de nuestros abuelos acá en Villarrica, que cuando van muriendo los abuelos, entonces las fotos se van distribuyendo entre los nietos, y quien más gustaba este tipo de cosas era yo. Entonces mi papá me dijo, mira, guarda, yo sé que vos vas a guardar muy bien. Entonces esta es la foto que se dudaba de que sea la foto del coronel Martínez. Sin embargo, el licenciado Alberto del Pino me dio la certeza absoluta de que es el coronel Martínez, esposo de Juliana Isfrán, y porque esta misma foto existe en museos uruguayos. Esta foto es esa, la misma. ¿Puedo sacar? Por favor. O sea que oficialmente se les puede decir que esta es la foto auténtica, y la foto auténtica tengo yo, es una foto de la foto que tengo yo. Y es esta misma. Es esta misma. Bueno, entonces, más o menos, ¿en qué contexto va la charla que venimos a dar hoy? En el contexto de la guerra contra la Triple Alianza, que tiene varios nombres: la Triple Alianza, contra la Triple Alianza, la Guerra Azul, y algunos incluso libros históricos de otros países le llaman la Guerra del Paraguay. Lo dicen contra la Triple Alianza, no, es la Guerra del Paraguay. Y es una guerra que ustedes saben, no voy a dar otros fundamentos que no sean estos, porque si no nos vamos a alargar toda la mañana. Sencillamente se dio un momento político histórico donde el Paraguay tenía un desarrollo muy importante, y estos países que nos rodeaban no toleraban que un país tan pequeño sea tan poderoso, y sobre todo desde el punto de vista económico, que no dependiese de la economía inglesa, porque todos los países del Río de la Plata dependían de Inglaterra y el Paraguay no. Entonces hay que liquidar al Paraguay, así de sencillo. Ese es el fondo económico, porque atrás de cualquier pelea siempre hay un problema económico, siempre hay un problema económico. Bien, después, esta es foto indiscutible de Juliana Isfrán Poza, la esposa legítima del coronel Martínez, pero debo decir que no es nuestra tatarabuela, porque el coronel Martínez, antes de la guerra, tuvo un hijo, que es nuestro bisabuelo, pero con la señora Juliana no tuvo hijos. Una historia muy triste, la de ellos, y mueren sin descendencia. No hay Martínez ni Fran. El Martínez que hay es el único hijo de apellido, la madre de apellido Jiménez, gente de Yutú. El propio coronel Martínez no fue güey, él nació en Yutú, pero de gente que tenía mucha relación política y administrativa con Villarrica. Supongo que tenía algún establecimiento por allá, pero su actividad era en Villarrica. Pero él había nacido en Yupé en el año 1831. Entonces, esta es la parte final de lo que les quiero decir, pero por eso les decía una historia de amor muy triste, porque cuando el coronel Martínez es acusado de traidor por el mariscal, como el coronel Martínez no estaba cerca, como para... Él ya estaba prisionero en Buenos Aires, le agarra a
la esposa, la torturan, la violan y la fusilan por la espalda como si fuera una traidora por no poder tener acceso al marido. Él estaba ya prisionero en Buenos Aires. Así le ejecutan con un tiro por la espalda, juntamente con el hermano del mariscal, que también fue fusilado por orden de su hermano, Benigno López, juntamente con él. Bueno, a ver, ¿tenemos algo más? Bueno, acá está es una recreación que está en el material que me habían enviado. Es cuando un sacerdote enviado por las fuerzas argentinas, que en ese momento estaban comandando la guerra, porque a veces comandaba un brasilero y a veces un argentino. El general Rivas es el que les rodea a los paraguayos cerca de Humaitá y no se rendían, no había forma de que se rindan los paraguayos, y va un sacerdote catalán para convencerles de que se rindan. Y entonces el general Rivas, el argentino, al ver cómo era posible que después de tanto tiempo esta pobre gente que estaban comiendo, dice que comían cuero de sus zapatos, cuero seco de los animales, untado con aceite de cañón para ablandar. De eso se estaban alimentando. Y el coronel Martínez tenía 40 kilos cuando es llevado a rastras a presencia del general Rivas y conserva, como todos los paraguayos, conserva su sable. En el idioma militar, conservar el sable significa respeto. Aunque yo te gane, aunque vos te rindas, yo respeto tu valentía, y se mantiene el arma del perdidoso como un honor al vencido por su valentía, ¿verdad? Bueno, ¿qué más tenemos? Esto es muy interesante. Esta es una nota, una carta de manuscrito que firma tu tío Francisco, dice. No es Di Francisco ni su papá, es otro Francisco, es hermano de bisabuelo Miguel, perdón, hijo de nuestro hermano abuelo Pedro, uno de esos. Ustedes tenían 4 hermanos. Y él de sus puños y letras hace un árbol genealógico para explicar cómo viene aquello de que Juliana Ifrán era prima hermana de su marido, el coronel Francisco Martínez. El apellido materno del coronel es Poza, el apellido es P-O-Z-A, y el segundo apellido de Juliana Ifrán también es Poza. O sea, son primos hermanos. Se casaron entre primos. Se criaron juntos. Después él se va a la guerra a los 16 años, entra al ejército y después se casa. Dicen que desde luego por orden de la abuela, que es la que les crió. Son primos hermanos. Bien, creo que es todo, ¿verdad? Lo que tenemos acá. Bueno, entonces, con tal vez un poquito más de detalle, voy a ampliar lo que les estaba comentando. Mucha tinta se ha invertido en memorar los álgidos eslabones que conforman el heroico monumento de una de las guerras más sentidas en esta parte del globo. Hoy, desde un plano sereno y reflexivo, y sobre todo exento de fanatismos que enturbian la verdad histórica, estamos, sin la autoridad de un sistemático historiador, porque yo no soy historiador, aunque me gustaría hacerlo, estamos en condiciones de desmitificar una versión tomada como verdad irrebatible, o en otros casos arrinconado en el silencio para evitar el entredicho con la historia oficial. La historia oficial del Paraguay es que el mariscal López es un dios, y cualquier versión que pueda no coincidir con que él es
cuasi perfecto, se considera que no es verdad. Eso es lo que pasó toda la vida. Por eso el padre Vázquez me decía, sin laureles, ¿cómo es? El título del libro de esta persona es un héroe olvidado. ¿Por qué? Ahí, laureles es un libro, una persona, una parte de la historia olvidada, porque destacarle al coronel Martínez es limitar la perfección de Francisco Serrano López. Yo no me voy a poner a criticar ni nada por el estilo, porque no es el momento, ¿verdad? Pero es lo que ha pasado durante todo este tiempo. Entonces, el coronel Francisco Martínez, en términos militares, no se rindió en Humaitá. La abandonó por orden de López. López le ordena a Martínez que deje Humaitá, porque ya no tenía ningún valor. Humaitá fue la gran fortaleza impasable por los buques brasileños. Pero cuando eso cae, después de 2 o 3 años, perdió valor Humaitá, ya no servía. Entonces López se va y recibe Martínez la orden de retirarse. Muy poca historia cuenta eso. A López, la historia siempre cuenta que Martínez entregó Humaitá. Humaitá nunca se entregó. Humaitá se abandonó por orden de López, que es muy distinto, ¿verdad? Entonces, lo que hizo realmente Francisco Martínez es tratar de encontrar otra estrategia militar, pero no con otro objetivo que no sea la de proseguir un combate sin ningún tipo de posibilidad, y lo único que, entre muchos otros, como más adelante se comprueba, lo que quería era obtener la gloria de morir en el campo de batalla, como morían los militares. Bueno, Francisco Martínez Poza, quien sería el último defensor de Humaitá, vio la luz en enero de 1831. Él fallece a los 40 años. O sea que yo soy de sobra más viejo que él en ese momento. 40 años. Nace en la localidad de Yutí, o sea que no es guaireño, lo que hoy, no sé cómo, tal vez entonces Yutí podría haber formado parte del Guairá, no sé. Pero él nace en Yutí, pero como en Yutí no había registros, se le anota en Villarrica. De ahí tal vez la creencia de que él es guaireño, ¿verdad? Fue habido el matrimonio legítimo de don Francisco Martínez, se llamaba también su papá, y su mamá, Francisca también se llamaba. O sea, me parece que no había nombre, todos se llamaban Francisco. Pero hay otra parte de la historia que dice que la madre se llamaba Martina. Entonces estamos entre Francisca y entre Martina, pero de apellido Poza. Bueno, Francisco Martínez Tuyá, se le decía a su papá, fue conocido, que era el nombre conocido por su padre, era delegado, alcalde de Villarrica, y desciende de Nicolás Martínez, de nacionalidad española, hijo, a su vez, del capitán Santiago Martínez, quien estando, y acá viene la explicación de por qué estamos todos en Villarrica, en el Guairá, estando al servicio de los gobernadores, recibió por merced real es como un regalo del rey a los gobernantes o a los lugartenientes, ¿verdad? Recibe por merced real tierras, ¿dónde? En Yataití, en el valle de Yataití. Por eso es que a partir de ahí toda la familia se radica en esta parte del país. Un solo hijo tuvo el coronel Martínez, Miguel se llamaba, que es nuestro bisabuelo. Tuvo con una señora llamada Isidora Jiménez, también de Yutí, andaba mariposeando por Yutí, el amigo. Y fue criado por su abuela paterna, Francisca, conocida como la Vizcaína, por ser su padre español de Vizcaya. Entonces le decían doña Francisca la Vizcaína, quien coincidentemente también crió a Juliana Isfrán y a Ramona Isfrán Poza cuando sus padres
se separaban. Los padres de Juliana, un señor de apellido Infran y una señora Petrona Regalada Poza, se separan por algún motivo y sus hijas, Juliana y la hermana, van a ser criadas por la abuela del coronel Martínez. Por eso es que se crían juntos y después se casan. Dicen que el coronel Martínez era alto, rubio y de ojos muy azules. Era reconocido por su apostura. A los 16 años, en 1847, es convocado por el ejército y en el batallón número 2 transcurre su carrera militar hasta el inicio de la guerra contra la Triple Alianza, donde actúa en el Frente Sur como miembro del Estado Mayor de López, abandonando Humaitá en agosto de 1868. Martínez se destaca rápidamente, dice, ganándose la confianza del mariscal, que lo convierte en uno de sus ayudantes predilectos, siendo ascendido a capitán luego del combate de Tuyutí, el día 24 de mayo de 1866, y el 16 de septiembre del mismo año a mayor, luego de la conferencia de Yataití-Corá. Yataití-Corá es una conferencia donde se reúne Mitre con López para tratar la paz en el año 68. Pero la condición de la Triple Alianza era ejecutar el tratado, y ejecutar el tratado significaba hacer desaparecer al Paraguay. Entonces Mitre no podía comprometerse a asumir un tratado sin el permiso, digamos, el visto bueno de los demás comandantes, pero lo que siempre puso de entrada es hay que cumplir el tratado. Y el tratado era hacer desaparecer el Paraguay, que no desaparecimos porque se pelearon entre Argentina y Brasil y estratégicamente se permitió que Paraguay sobreviva para que Argentina y Brasil no tengan fronteras en esta parte del continente. Entonces se le dejó al Paraguay como el queso del sándwich, y por eso nosotros estamos bien, o si no hubiésemos sido argentinos o brasileños. O sea que se dan cuenta como por estrategias políticas quienes debían obtener el beneficio de la tierra, entre ellos mismos dicen, no, sabes que algunos te quiero como vecino y yo tampoco te quiero, bueno, entonces que te quede el Paraguay. Bien, entonces luego de la conferencia de Yataití, en la que le ocupa un papel central como parte de las negociaciones previas, ocupándose de la misiva entre ambos generales. Como se comentó anteriormente, Martínez había sido el edecán favorito del mariscal y por lo tanto se le encomendaba tareas muy importantes. En Tuyutí fue victoriado como un héroe cuando se presentó una tarde de septiembre con bandera de tregua, trayendo la misiva de López para la conferencia de Yataití-Corá. Mientras aguardaba la respuesta de Mitre a la sombra de las palmas, mantuvo conversaciones amigables con sus pares argentinos, pero cuando se acercaron soldados de la Legión, ¿quiénes son los soldados de la Legión? Son paraguayos que peleaban contra el Paraguay. Desde el ejército argentino había una legión paraguaya que peleaba contra el Paraguay. Y se acercan estos legionarios y el coronel Martínez les ignora, les da la espalda y se retira. El 15 de marzo de 1867 Martínez es galardonado con la medalla de la Orden Nacional del Mérito y el 8 de septiembre ascendido a teniente coronel. El 3 de marzo de 68 alcanza el grado de coronel y en abril designado segundo jefe de la fortaleza de Humaitá. Y después pasa a ser el primer jefe. En este punto es que se produce un interregno. Aquí es donde la historia, parece que encuentra un vacío en la consideración histórica de nuestro personaje, pues entre el abandono de Humaitá y la rendición final ha seguido brillando su estela heroica, no obstante la ausencia de proyecciones favorables en el curso de la contienda. De este instante supremo es que, con la paciencia de ustedes, querría explicar más o menos este problema. Dice una fuente basada en la obra de Tomás Wigan, La Guerra de la Triple Alianza, que era notoria la empatía existente entre el coronel Martínez y López, demostrada por el alto privilegio de haberlo acompañado a la entrevista de Yataití-Corá el 12 de septiembre del 66 como parte de su Estado Mayor.
Luego lo nombró comandante de Humaitá con 3.000 soldados a su cargo. Pero ya eran un ejército diezmado, prácticamente no había armas, no había alimentos, o sea que estaba muy desmejorado el ejército de Humaitá, ¿verdad? Entonces, abandona, por orden del mariscal, abandonan Humaitá, cruzan el río y se constituyen en una pequeña península de esteros, y ahí quedan alrededor de 1.000 paraguayos famélicos, muertos de hambre, pocos caballos, pésimas municiones, y ahí resisten a 10.000 argentinos que les estaban rodeando. Y no había forma de que se rindan, no había forma de que se rindan, y de ahí es que la historia dice: luego de abandonar Humaitá, Martínez y sus escuálidas fuerzas ocupan Isla Poí, que era un pequeño rincón de tierra boscosa enfrente a la fortaleza de Humaitá, al otro lado del río, digamos un poco más hacia Asunción, en tierras del Chaco. La intención era forzar el paso hacia Timbó, donde esperaban encontrarle al general a Caballero, y una intención de que se encuentre, pero para eso tenían que pasar las líneas argentinas, naturalmente, lo cual era sistemáticamente impedido por las tropas del general argentino Rivas, que repelía el objetivo con sangrientos resultados. Sin embargo, en alguna medida los reiterados intentos rindieron frutos y los últimos soldados paraguayos fueron trasladados y depositados en tierra firme. Para cuando la última canoa fue hundida, habrían pasado alrededor de 1.000 combatientes, quienes conformaron las famélicas huestes que dilataban la victoria total de los aliados en dicha campaña. Los paraguayos siguieron resistiendo. Para entonces habían sacrificado sus últimas provisiones, alimentándose de frutos silvestres, cuero, un poco de aceite, aceite de cañones. Entonces, como ya no podía tener una ofensiva efectiva desde el punto de vista militar, como vimos, el general Rivas le envía al sacerdote para que vaya a convencer a esta gente que se rindan, que no tiene sentido que sigan con esa conducta. El padre era de Cataluña, catalán, llamado Ignacio Esmeraz, y él mismo cuenta lo siguiente. Dice que se llevó con él, el sacerdote, no solamente la bandera de tregua, sino la cruz, símbolo de la fe común entre él, el sacerdote, y ellos, el ejército paraguayo. Sujetándola frente a él, entró a su campamento en la jungla y les recordó los valientes sacrificios que ya habían hecho por su país, la inutilidad de seguir continuando con la resistencia, el coraje y sufrimiento de sus mujeres, el hambre de sus niños. Le mostró que los aliados solamente tenían que dispararles para convertir su campamento en un matadero, y les suplicó, en nombre de su común humanidad y del emblema de la misericordia que llevaba consigo, que se rindieran y ahorraran más sufrimiento. El sacerdote alzó la cruz, la mantuvo sobre el pecho y declaró que el símbolo sagrado era una protección que ni las balas ni las bombas podían atravesar. Esmeraz, el sacerdote, no podía entender cómo las esqueléticas criaturas postradas sobre los pocos islotes secos fueran seres humanos y no fantasmas. Comprendió que carecían de fuerzas para cambiar el rumbo de sus destinos. El exalto coronel Martínez encontraba muy difícil, más en dichas condiciones, reclamar una rendición honorable. No entregaron sus armas, sino que sus armas caían de sus manos porque ya no tenían fuerza para sostenerlas. Al día siguiente, el 5 de agosto, Esmeraz llevó a Martínez ante el general Rivas, quien se sintió profundamente acongojado por la apariencia de su adversario. El uniforme del coronel estaba hecho jirones y dado que no había comido nada en 4 días, su rostro estaba enjuto y comenzaba a adquirir un tono lívido. Apenas podía hablar cuando saludó al general y sus piernas temblaban notoriamente. En cierto momento no pudo mantenerse en pie y solamente se salvó del bochorno de una caída porque 2 oficiales
se apresuraron a sostener. Rivas le manifestó que nunca le había tocado enfrentar personas tan valientes. Intercambió con el coronel Martínez su poncho de vicuña por una guacha plateada. Se intercambiaron. Les permitió a los oficiales conservar sus armas y se les dio a elegir un lugar de detención, que todos escogieron Buenos Aires como lugar de cautiverio. Aunque fue atendido con consideración y respeto, se rehusó a colaborar con sus captores, pidiendo condiciones dignas que para los hombres que se habían rendido con él. En octubre, estando en Buenos Aires, envía una carta al presidente argentino Sarmiento, reclamando por sus camaradas que aún estaban detenidos en el interior de la Argentina. Exigencias que fueron de inmediato cumplidas. Acuérdense que Sarmiento perdió a su único hijo en Gurupaitú. O sea que Sarmiento decía: al paraguayo hay que matarle en el vientre de su madre. Era un tremendo enemigo del Paraguay. Pero sin embargo cumple la palabra y les libera. O sea, les tiene prisioneros en Buenos Aires, no en un calabozo, no en una cárcel. Se les permitió trabajar, pero no podían salir a abandonar Buenos Aires de momento. Entonces, cuando esto sucede, entonces Martínez se aviene a hacer una declaración. Hasta el momento no había declarado nada. Y yo me tomé el trabajo, una página más, su paciencia, por favor, les ruego. Responde el coronel a las preguntas que le hizo un juez en Buenos Aires. Y dice el coronel: su familia residía en Villarrica, pero de todos los miembros de ella solo vivían los últimos tiempos su esposa doña Juliana Ifrán y su suegra. Su dicha esposa se hallaba, según noticias, en la Asunción. Juliana Ifrán era íntima amiga de Madame Lynch, era de su círculo inmediato, al punto que cuando López ordena que le traigan a Juliana Ifrán, ¿dónde estaba Juliana Ifrán? Estaba en Patiño, en la casa de Madame Lynch, cerca de Areguá. O sea que convivía con la esposa del mariscal. Además, ella era prima del mariscal. Juliana Ifrán era prima del mariscal. O sea que eran muy cercanos. Pero, por lo visto, una persona, bueno, yo no voy a criticarle al mariscal López en este momento, en otro momento podría ser. Entonces, se asegura hoy por prisioneros tomados por las fuerzas aliadas que fue presa Juliana por orden del mariscal López, luego que llegó a conocimiento de la noticia de dicha capitulación, que sería en Isla Boí, conducida al campo de San Fernando sobre el Terricari. San Fernando fue un campamento donde se hizo los famosos tribunales de sangre. Se conformaron tribunales y le condenaban a todo el mundo, porque cuando los barcos brasileros llegan a Asunción, la población asunceña creía que el mariscal había muerto, por eso estaban los brasileros ahí. Entonces se reunieron para ver qué hacían con el Paraguay. Alguien tenía que ser autoridad, y esa circunstancia, en conocimiento del mariscal, fue considerado como un levantamiento, como una rebelión. Pero acá en Asunción no se sabía que él estaba vivo, entonces no se podía hacer nada en contra de una persona porque creían que estaba muerto, ¿verdad? Entonces, obligada a hacer a pie 40 leguas entre muchos otros presos, todos con orden de ser muertos a bayoneta si no pudiesen acompañar al ejército en su retirada precipitada, y que subsiguientemente fue puesta en toda clase de tortura y por último fusilada. Estas son palabras del coronel Martínez relatando la penosa final de la vida de su esposa. Todo lo que se dice por no haberse prestado a renegar su matrimonio, porque López le decía que reniegue y él le decía: es mi marido, yo no voy a renegar jamás. Y por supuesto tampoco reconoció jamás, como no existía, una sublevación en contra de López en ese momento. Bien, en esta ocasión censuró la severidad y la crueldad de López, quien para entonces había desatado su furia contra toda la familia del coronel. Lo que nos se refiere en este punto es que su esposa Juliana, lo que les dije hace un rato, disfrutaba de mucha cercanía con Madame Lynch, porque estaban viviendo juntas en ese momento.
López estaba en el frente, pero Madame Lynch estaba en su casa de Areguá con Juliana Infram. Este es un dato bastante sesgado, tal vez el último que le voy a leer, de Cecilio Báez. ¿Por qué digo sesgado? Porque Cecilio Báez fue un gran historiador, un político, filósofo, presidente de la República, liberal, y no le quería a López, porque antes se dividía pues, el lopismo y el antilopismo. Y el antilopismo coincidía más o menos con los liberales. Estamos hablando de 50 años después de la guerra, o sea que muy poco tiempo todavía. Dice, La heroína del dolor es un artículo que yo encontré hace 2 o 3 días, escrito por Cecilio Báez, en un libro muy viejo. Dice que Báez relata que el tribunal de la Cuarta Comisión de San Fernando procedió al primero de varios interrogatorios. ¿Tenéis conocimiento? Le preguntaron a Juliana Infram. ¿Tenéis conocimiento de una conspiración fraguada contra la vida del excelentísimo señor mariscal? Ninguno, contestó Juliana con firmeza. ¿Qué os ha dicho vuestro marido en la última entrevista que con él tuviste en Humaitá? Mi marido jamás me habló de nada parecido a un complot. Él es incapaz de cometer una traición y de todo acto contrario a las leyes del honor. Declarar la verdad, repusieron los jueces, porque de lo contrario se aplicarán las más severas penas. Después de su primer interrogatorio, Juliana fue sometida a la tortura. Vale decir, fue azotada y puesta al cepo colombiano, dice acá. En otros libros se habla del cepo uruguayano. ¿Por qué tiene uno u otro nombre? No sé. Pero consistía en que se le sentaba, se le ponía un fusil entre las piernas, se le ataba las manos sobre el cuello y se le iba cargando fusiles. Y en la medida del peso se iba rompiendo la columna, se descoyuntaba todo el cuerpo. Contado esto por una persona que fue una vez sometida a esta tortura. Juliana fue 6 veces fue sometida a esta tortura y nunca contó. Eso está también registrado en la historia. Entonces, ¿vale? Fue azotada y puesta al cepo. Entonces, más de una vez, esto es parte de una reflexión mía, ¿verdad? Nos hemos preguntado más de una vez, y queda para la reflexión, ¿qué es lo que llevaría a López a responder con tanta violencia el quiebre de órdenes inconsistentes? Y el propio autor nos contesta, el deseo del mariscal fue siempre que todo el mundo se reconociese traidor a la patria. Obligaba a las madres a negar públicamente a sus hijos, maridos y parientes. López humillaba y degradaba a los mejores servidores de la patria, haciéndoles suscribir declaraciones vergonzosas e infamantes. A poco de terminada la guerra, Martínez vuelve a Paraguay e increíblemente lo que no pudieron los cañones ni el fragor de la batalla, lo conseguiría la fiebre amarilla. Cayó enfermo y falleció en 1871, poco después de volver. Entonces no hallamos cordura histórica entre las acciones del coronel Francisco Martínez y la pretendida traición de la que se lo acusara y pagara injustamente su esposa y su suegra. Mucho menos a partir de la orden de una persona que durante 5 años pocas veces tuvo la valentía de enfrentarse en la contienda, porque el mariscal nunca peleó. O sea, dicen que 2 veces estuvo al frente, pero normalmente él se le dejaba a la pelea y se mandaba. Estas son cuestiones que recoge la historia. Yo no me voy a poner a juzgar. Yo en este momento sencillamente leí lo que está en los libros, pero por supuesto que también tengo mi criterio propio. Así que es todo lo que les quería decir, a ver si es que en algo les ayude para que nos conozcamos un poquito más. Muchas gracias. Ahí les queda la foto, por favor. Yo creo que va a quedar en la intendencia, no sé dónde va a quedar. Esta es la foto original del coronel Francisco Martínez Pozo. Muchísimas gracias entonces, señor Arnaldo Martínez, por la presencia. A la sembo idea de datos muy interesantes en eso. Pero el tema de coronel Martínez había sido
Coronel Francisco Martínez Casapeño. Sí, casapeño. Es que yo soy casapeño también. Otros datos aquí, Cariaco Pomá, como buen casapeño. Sí, Cariaco Valera. Entonces, eso es lo que yo rescato, ¿verdad? Y acá el señor intendente quiere dar una actitud de iglesia. Gratitud y reconocimiento al señor Arnaldo Martínez Prieto por su grata presencia en nuestra ciudad, que lleva el nombre de su tatarabuelo, Coronel Francisco Martínez. Firmado por el señor Alicio Román, intendente municipal. Coronel Martínez, 11 de junio de 2021. Muchas gracias.